Mundo Ejecutivo presenta. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa 18 minutos de innovación, creatividad, de economía, en fin, los mejores temas para que ustedes estén al día en este mundo de los negocios. Y hoy nos acompaña una súper invitada, pero antes déjenme presentar a mi amigo Mauricio Reynoso de la MEDIR, la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos. Encantado en saludarlos, me da mucho gusto recibirlos de nuevo. Y efectivamente, Paco, hoy tenemos una invitada de lujo, súper lujo. Van a ver. Y yo soy Francisco Gerardo Rodríguez Aguirre, de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de América Latina. Hoy nos acompaña Victoria Holtz. Ella es directora general de Move Minds Global, doctora en investigación psicológica, es una extraordinaria conferencista y es autora del bestseller See What's Next, Agile Mindset. Victoria, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de tu libro, ¿no? ¿De qué trata? Muchas gracias. Bueno, el concepto del libro, la verdad es que fue cambiando, porque primero hablábamos de el See What's Next, Agile Mindset. ¿Y por qué hablamos de este mindset? Porque estuvo muy de moda hablar de Growth Mindset. Pero Growth Mindset con Carol Dweck, bueno, estamos hablando de los 90s. Ese mindset ya no te sirve para lograr lo que quieres lograr. O sea, Growth, si quieres... Growth mindset de crecimiento, mindset de crecimiento. Exacto. Muchas empresas todavía hablan de Growth Mindset, pero lo que vimos, sobre todo en los estudios y estando en MIT, es que ese tipo de pensamiento no es lo que ahora te va a llevar al futuro. Por eso hablamos de un nuevo tipo de mindset que es el See What's Next Mindset. O sea, ese Growth Mindset ya no es suficiente, sino es cómo logramos tener un paso cuántico hacia un liderazgo visionario que vea cómo llevamos a la organización al siguiente nivel. Extraordinario. Y en ese sentido, cuéntanos, ¿qué papel juega el liderazgo? El liderazgo, cuando hablamos de una organización agile, ¿qué papel juega el liderazgo? El líder es sumamente importante, porque si no tienes un líder que es justamente este líder visionario que está buscando llevar a la organización al siguiente nivel, no se mueve la organización. Entonces, siempre hablamos de que tenemos que tener el See What's Next Mindset desde el líder para lograr lo que queremos lograr. Y ahí hablamos entonces de cómo desarrollar la inteligencia colectiva de la empresa. Que justo cuando estaba hablando con los editores del libro decían, por un lado sí hay que desarrollar la inteligencia colectiva, pero también ir en contra, y perdón por lo que voy a decir la palabra, pero de las estupideces colectivas. Hay varias estupideces colectivas que cometemos en las organizaciones. Desde trabajar en silos, desde que no hay comunicación entre las áreas, desde tener objetivos en donde se contrapone un área con la otra, entonces la pelea se vuelve interna en vez de externa, entre ver a los clientes como clientes y no como socios de negocio, que ahora que siempre hacemos co-creaciones vemos que debemos ser socios de negocio en vez de cliente-proveedor, es cambiar el mindset completamente, la estupidez de tener juntitis. ¿Con cuántas empresas conocemos que tienen juntitis y una junta tras otra? Y todo me dice, ¿a qué hora me da tiempo a lo estratégico si todo el tiempo estoy en lo operativo? Juntas improductivas que no sirven de nada. Entonces es ir en contra de todo aquello que nos hemos dado cuenta que no funciona en la organización, precisamente para lograr una organización que funcione mejor y que logre el crecimiento exponencial a través de 12 estrategias muy claras. ¿Qué es la metodología Agile? Fíjate que cuando hablan de metodología Agile, así me entra. Estuve estudiando Disruptive Innovation en Columbia Business School y siempre que decías Agile Methodology te mataban, entonces así como casi. ¿Por qué? Porque Agile, más que una metodología, son principios y valores. Entonces, es más, Agile se aleja de una metodología porque dice, finalmente lo que queremos es que la gente viva la cuestión Agile a través de sus principios, de sus valores, y hay muchas metodologías. Ahí ya puedes utilizar Scrum, puedes utilizar OKR, es decir, diferentes cosas que te van a llevar, pero justo se aleja de decir la cosa tiene que ser A, B, C, D para ver el modelo de cada organización para que esa organización en particular llegue al futuro y a ese éxito que está planeando. Por ejemplo, cuando hemos hecho transformación Agile en empresas de consumo como Danone, como Nestlé,
aunque son empresas de consumo, cada una tiene una forma de agilidad diferente. Cada una tiene un idioma distinto, para cada una la agilidad es distinta. Por eso hablamos de que más que un modelo o una metodología, es entender hacia dónde queremos mover la organización y que se mueva de una manera mucho más rápida, con menos costo, con el compromiso de toda la gente y con la emoción de la gente de lograr la agilidad. Porque eso es lo más padre, ¿no? Cuando ves una persona de la operación que te dice, ya estoy siendo ágil, ya estoy siendo ágil. Cuando ves que no, que hasta los proveedores están entrando en la agilidad, que esto se vuelve un movimiento más que un modelo que se vuelve anquilosado y difícil, es ahí cuando ves el éxito de las empresas. Y en ese sentido, Victoria, yo he entendido que hay un concepto muy relacionado, es mi entendimiento, muy relacionado con Agile, y es adaptabilidad, una adaptabilidad personal, grupal, organizacional. ¿Estarías de acuerdo conmigo? ¿Y cómo se refleja y se manifiesta esa disposición personal, organizacional, para verse involucrado y comprometido, como dices, en metodologías Agile, en ser muy orgullosamente ágiles? Totalmente de acuerdo, es adaptarte o morir, estar en continuo cambio, porque mucho de lo que sucede es que las empresas tienen un plan y quieren que la realidad se acerque al plan, y no, la realidad es la realidad, el plan se tiene que adaptar a la realidad. Entonces ahí esta palabra que dijiste, Mauricio, es exactamente correcta, es cómo nos adaptamos constantemente y cómo crecemos constantemente. Mira, la historia más importante de David y Goliat en la industria, en el mundo, es como Japón, un país pequeñito, le ganó así a la industria, por ejemplo, automotriz, utilizando Kaizen, que es mucho también de lo que hay detrás de una mente de agilidad, que es pequeños incrementos, haciendo pequeños cambios, en vez de un gran cambio, pequeños cambios constantes, adaptándonos a lo que tenemos que adaptar en 12 estrategias claras, llevan a ese crecimiento exponencial. De hecho, tenemos ahora un simulador en donde puedes ir jugando con estas 12 estrategias y viendo cómo, por ejemplo, si subes el 2.5 en todas las estrategias, el resultado es el 400% de avance. Es decir, no es 2 más 2 es 4, es 2 más 2 puede ser 400. Si hacemos que toda la gente de todos los niveles entienda muy bien cuál es ese 1%, ese 2% que tengo que mejorar, pero de manera constante. Es el gran poder del incremento constante. Fíjate que escuchas la palabra agile y pues dices, bueno, seguro es ágil, pero me comentabas que no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que es diferente. Entonces, si nos puedes decir las diferencias y cómo lo llevas esto a un liderazgo agile. Muchas gracias. Bueno, hay una controversia ahí, y es más que nada de traducción, que algunos dicen que no se debería llamar liderazgo ágil, porque ágil se traduce como rápido, y cuando hablamos de agile es algo mucho más complejo que solamente hacerlo de manera más rápida. Pero más allá de la palabra como tal, la cuestión agile es muy importante en el sentido de que primero tienes que estar preparado. Por eso siempre hablamos del soulful leadership. Primero tú como líder tienes que estar preparado, porque ese es tu instrumento. Tu instrumento es tu cuerpo, tu mente. Si no estás tú preparado, no importa cuántos cursos haya, cuántos modelos, no lo vas a lograr. Una vez que ya estés ahí, ahora sí viene el cómo vas a lograr que tu empresa se mueva hacia la Me gustó el actividad. ejemplo que nos diste hace rato de la mascarilla de oxígeno en los aviones. Exacto, ¿no? Como siempre te dicen, ¿no? Cuando estás en un avión, ponte la mascarilla primero y luego ayuda a otros. Y es lo mismo en el líder. Si tú no estás respirando primero, si tú no te cuidas primero, ¿cómo vas a cuidar a tu gente? Es muy importante. El siguiente nivel es cómo ayudamos, cuidando a la gente ahora a tener una experiencia de cliente increíble, tanto dentro de la organización, porque nadie da lo que no tiene. Ese es otro error de la agilidad, que creen que la agilidad solo va para afuera, y al contrario, es hacer que toda la gente de tu organización se empodere para lograr tomar decisiones mucho más rápido, para tomar decisiones en el nivel adecuado y no que todo tenga que ser hasta que el líder diga. Y finalmente llevamos al siguiente nivel, que es el líder transformacional. Ese es el que lleva a la organización al siguiente nivel, y que son los líderes que van a lograr que sus empresas crezcan y se desarrollen y tengan un crecimiento exponencial en esta década, que es una década de mucha competencia y muy compleja. Y todo eso me lleva a pensar que también hemos escuchado
conversar sobre inteligencia colaborativa, ¿no? Y yo creo que es uno de los factores también importantes como detonador de lo que nos comentas. ¿Qué es inteligencia colaborativa? ¿Cómo lo pueden abrazar en una organización? Entiendo también su relación con liderazgo, pero platícanos un poco más sobre este concepto. Fíjate que ahí hay estudios muy interesantes, y gracias que lo comentas, sobre inteligencia colaborativa, inteligencia colectiva, en donde vemos que muchas veces hay personas muy inteligentes cuyo resultado no es muy inteligente. ¿Y por qué ese resultado de mentes tan inteligentes no es tan inteligente? Porque no saben trabajar juntos. Entonces, justamente lo que hablamos cuando hablamos de agilidad y cuando hablamos de tener este crecimiento exponencial es unir la parte más importante de la inteligencia colectiva para lograr empoderar esa inteligencia a tomar decisiones. Entonces, en vez de lograr estupidez colectiva, y de nuevo, perdón que diga la palabra, ¿no? Y que de pronto es hacer lo mismo que hemos hecho siempre pensando que el resultado va a ser diferente, que era, ya todos sabemos esto, ¿no? Que lo mejor que decía Einstein, sino hacer algo verdaderamente diferente para tener resultados diferentes, aprovechando la inteligencia de cada persona en la organización. Un ejemplo lo tuvimos con una automotriz, en donde en esa automotriz, voy a poner un ejemplo muy, muy chiquito, una persona de la línea decía ella, los zapatos que usamos son muy duros y la verdad nos cansan mucho y estamos parados 8 horas, quisiera que cambiáramos los zapatos. ¿Qué pasa si este operador le dice a su supervisor? ¿Qué dice el supervisor? Eso no me corresponde. Sí, o sea, aguántate y sigue trabajando, pero veíamos que la productividad conforme iba pasando el día iba bajando. Entonces, cuando tú empoderas a la gente a que no importa el nivel que sean, puedes dar ideas, puedes cambiar el mundo en el que trabajas. Esta persona, don José, hizo un estudio y demostró que había zapatos más baratos, mucho más cómodos, que duraban además más, a lo largo, perdón, eran un poquito más caros, perdón, pero a lo largo eran más baratos porque duraban más. Y ahora todos en esa automotriz en Latinoamérica usan los zapatos de don José. Y la productividad aumentó y la sensación de gozo y de decir, estamos siendo escuchados. Entonces, cuando hablas de inteligencia colaborativa, es no pensar que hay un limbo o hay un Olimpo en donde ellos solamente son los que piensan, sino escuchar la inteligencia de aquel que va todos los días, por ejemplo, al punto de venta, que se está peleando en las entregas en Walmart, que está peleando, ¿no?, con los proveedores o los mayoristas todo el tiempo en el campo, que son los que verdaderamente tienen la inteligencia que nos ayuda como organización a crecer. ¿Cómo es la comunicación en las empresas Agile? Esto me encanta porque, ¿cómo es la comunicación hoy? Tú le preguntas a cualquier empresa, díganme si no. Todos se quejan, es que nuestra comunicación no es buena. Todos se quejan de lo mismo. ¿Por qué? Porque nos esperamos a la junta, porque en muchas organizaciones es hasta que no me mandes el correo con copia a todo el mundo, ¿no? Y entonces así ya sabes, ¿va? Con copia a mí y a mi jefe, con copia al jefe del jefe y que toda la organización se entere. Entonces la comunicación se vuelve muy compleja cuando debería ser muy sencilla. Entonces esta comunicación en células funciona mucho mejor cuando hablamos de agilidad, porque en vez de que marketing le dice a ventas y ventas le dice a supply y supply, estamos todos juntos, todos tomando decisiones al mismo tiempo, de tal manera que se mueve mucho más rápido tanto el resultado como la toma de decisiones, porque estamos todos ahí, en vez de que, como sucede en muchas organizaciones todavía, las cuestiones van rebotando de área en área y cada uno tiene su punto de vista, lo cual es muy cierto, y entonces las cosas se tardan mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si tomamos las decisiones con los tomadores de decisiones? Y ahora lo que hacemos mucho es co-creación. Invitamos a los clientes y a los proveedores también. ¿Cómo hacemos que toda la cadena de valor se haga más rápido, de una manera que agregue valor para todos y en vez de pelearnos como cliente-proveedor, seamos socios del negocio para tener el mejor resultado dentro y fuera de la organización? Estamos llegando a la recta final de nuestro programa, se nos va rapidísimo como siempre, es muy agile, pero no quisiera, y si me lo permite Paco, despedirnos y que él nos haga el favor de cerrar el programa, pero nos has dado buenos tips a los líderes. ¿Qué pasa con esas personalidades que el líder dice son difíciles de tratar? ¿Cómo tratar a esas personas difíciles? Y luego ya le cedemos la palabra a don Paco. Espero que no me pongas como un ejemplo de gente difícil. Como por ejemplo... de persona difícil. Al contrario, Paco, al contrario.
Bien, yo siempre digo que no hay gente difícil, no hay gente difícil en la organización, es entender qué hay detrás de una persona difícil. A lo mejor hay una resistencia al cambio, a lo mejor hay miedo, entonces entender qué hay detrás de la persona difícil nos ayuda mucho más a tratarlo, y el hecho de ponerle el título persona difícil, desde ahí ya tenemos problemas. Entonces es mejor pensar, es alguien que a lo mejor piensa de manera diferente, alguien que tiene un reto distinto, y cómo logramos darle la vuelta para entender a la persona que está frente a nosotros, y entendiéndola, entonces el trato se vuelve mucho mejor. Pues muchas gracias, Vicky. Gracias, Mauricio. A nombre de Mundo Ejecutivo, de La Medir y de Smart Speakers, les damos las gracias y los esperamos en nuestro próximo programa de 18 minutos. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó